Bien, cuando empezamos con la creación de nuestro modelo, siguiendo la metodología, planteamos como uno de los pasos o de los niveles del método es cuando llegábamos al modelo físico y hacíamos el modelo de transformación. ¿Esto qué significa? Que ya no trabajamos con el modelo lógico, sino que lo vamos a hacer con el físico. Como cuando creamos el modelo al principio, perdón, sí, el modelo al principio, le dimos la posibilidad o le dijimos que queríamos el modelo lógico y físico, él automáticamente ha ido creando el modelo físico para este modelo lógico. Vemos que él ha ido implementando automáticamente, sin que nosotros le tuviéramos que decir nada, el modelo físico correspondiente a lo que hemos estado haciendo. Tener el modelo físico diferente del lógico nos sirve para dos cosas muy claras y muy directas. Una, para tener documentado el modelo físico y poder hacer modificaciones. No tienen por qué ser exactamente el modelo lógico. Podríamos hacer, por ejemplo, ahora aquí de normalizaciones. Y luego la otra, obviamente, es para generar la base de datos física a partir de este modelo. Vemos que hay correspondencias, por ejemplo, donde antes había atributos, que fijaros que por ejemplo, película, espacio ID, ahora se convierte en película-ID. Bueno, algunas diferencias en cuanto a lo que es la representación. Pero básicamente, bueno, pues las entidades corresponden a tablas, las dependencias entre entidades se convierten en las claves foráneas, etcétera. Los atributos en columnas, los dominios que aquí no hemos utilizado, ya los veremos un poquito más adelante, se convierten de lógicos a físicos, las claves en índices, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, como decía, a partir de este modelo físico puedo empezar a hacer una denormalización. La primera forma de normalizar, la más sencilla, es irme a las propiedades de una de las tablas, por ejemplo, a la tabla película. Y bueno, en este editor aquí tenemos todas las tablas que se van a crear. Y aquí yo puedo decirle, si quiero generar esa tabla, dejarla solo en el modelo físico, no generarla, ¿de acuerdo? Puedo darle, por supuesto, esquemas, bueno, como siempre en los editores de Erwin tengo infinidad de ayudas para documentar y validar, etcétera, cada uno de los objetos del modelo, ¿de acuerdo? Dónde ha sido usado, que esto es más que útil en los modelos grandes, etc. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la denormalización, yo podría hacer modificaciones en el modelo físico
que no corresponden exactamente al modelo lógico, que puede estar perfectamente normalizado, pero en el modelo físico sí incluir las denormalizaciones que considere oportunos y, por ejemplo, decidir que eh, pues un determinado campo se va a quedar solo en el modelo físico, etcétera. Así pues, con respecto a el método que estamos siguiendo, en cuanto a la parte del modelo de transformación, ya digo que solo quedaría que hiciéramos las operaciones de denormalización tal y como las hemos planteado, y por último ya solo quedaría lo que es la transformación a un motor de bases de datos determinado. Esto con Erwin es realmente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir a las acciones. Debemos de indicarle a qué motor de base de datos nos vamos a llevar nuestros modelos, que es para que actúe en relación a ese motor que le estamos proporcionando, claro. Debemos comprobar que estamos conectados a la base de datos. Bueno, pues yo tengo aquí mi conexión a una base de datos, ¿de acuerdo? Y hacer ingeniería directa. Podríamos hacer ingeniería inversa si estuviéramos trayendo de una base de datos existente, generando los modelos a partir de aquí. Aquí lo que vamos a hacer es una ingeniería directa en la que vamos a generar la base de datos físicas. Podríamos, bueno, chequear el modelo, en este caso si le damos nos va a decir nada, nos va a decir que no hay objetos, etcétera, pero bueno, se podrían, hay herramientas para chequear en ese modelo. Finalmente le diríamos qué queremos crear, pues por ejemplo podemos decir que queremos crear un esquema. Podemos utilizar el esquema por defecto y en las opciones le podemos decir que bueno, queremos un prescript, postscript, que crear, que no queremos agregar o sí. Bueno, drop, si queremos un esquema XML. Bueno, podemos ir viendo todas las opciones, podríamos crear los temas referidos a seguridad, a logins, credenciales, etcétera, al servidor, a la base de datos. Yo aquí lo que he hecho antes es darle ya una base de datos donde me lo crearía. Solo le voy a pedir el esquema, las tablas, ¿vale? Puedo ir eligiendo en cada caso todos los elementos de mi modelo que realmente voy a llevar a el motor de base de datos concreto. Hay 7 tablas de 7, podría filtrar, bueno, previsualizar el script, generarlo. Bueno, me ha dado un error por ahí. Continúo. Bueno, como es un ejemplo no muy cuidadoso, pues habrá errores. Y finalmente, pues bueno, se generaría el esquema.